Buenas noches, mis estimados estudiantes. Nuevamente saludándolos por este medio. Bueno, hoy día vamos a hablar de geometría. Dentro de ellos vamos a ver el tema ángulos. ¿Ya? Entonces, básicamente en este espacio le voy a hablar sobre lo que necesitamos, ¿no? Ángulos. Ustedes saben que el ángulo está formado por dos rectas y esas dos rectas tienen una apertura, y eso de ahí se llama ángulo, ¿no? Básicamente es la definición de ángulo y tenemos tenemos que los ángulos se clasifican de varias formas, ¿no? Como se puede dar cuenta acá, tiene la clasificación, por ejemplo, el ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano y diferentes ángulos no convexos, ¿no? Pero básicamente para el tema necesitamos esto de acá, la bisectriz, ¿ya? La bisectriz del ángulo. Este es el ángulo, o sea, se lee así, el ángulo AOB. O M bisectriz del ángulo. ¿Qué es la bisectriz? Viene a ser esta línea punteada M. Si lo trazamos correctamente, significa que esta bisectriz o M lo divide en dos partes iguales. Nada más. Significa que el ángulo vale 30, será 15 y 15. Si el ángulo vale 60, teta vale 30 y 30. Y así sucesivamente. Para trazar la bisectriz se utiliza el compás y una regla, ¿no? Y en su debido momento se puede practicar cómo se traza correctamente, ¿no? Aparte de eso, dentro de la clasificación necesitamos conocer, ¿no? Algunos tipos de ángulos, especialmente los ángulos, para su tema de ustedes, los ángulos uh, consecutivos o adyacentes, ¿no? Ángulos consecutivos o adyacentes. Ángulos consecutivos o adyacentes. Este tipo de ángulos. Eso necesitamos saber, ¿no? Ángulos consecutivos o adyacentes. ¿Ya? Necesitamos saber cuál es su característica. Consecutiva porque mira acá. A, O, B, B, O, C. De manera consecutiva. Adyacente porque está al costado, ¿no? El primero es A o B. El que le sigue es B o C. Por eso se llaman adyacentes. ¿Ya? Consecutivos, pero que se van uno a continuación de otro también, ¿no es cierto? Los ángulos son alfa y beta, ¿ya? Entonces, podemos confeccionar acá, inclusive podemos poner otro más, ¿no? Otro ángulo más, ¿no? Así, va dando vuelta, ¿ya? Básicamente eso. Ahora, algunas propiedades que ustedes deben tener en cuenta, por si al caso, son las propiedades básicas, ¿no? Ángulo de una vuelta, la suma de los ángulos a 360 grados, ¿no? Otra propiedad, ángulos opuestos por vértice son iguales, ¿ya? Básicamente eso. Ángulos complementarios, la suma es 90, ¿no? Entonces, básicamente hoy ya vamos a aplicar en los ejercicios y en su libro es los ángulos consecutivos, le dije los ángulos consecutivos y también le dije que vamos a aplicar en los ejercicios, ustedes van a aplicar, yo les explico, la bisectriz de un ángulo, la bisectriz de un ángulo. Se pueden dar cuenta, ahí está. Ahí tenemos la bisectriz de un ángulo. Nuevamente, bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. Nada más, ¿ya? Listo. Dicho eso, pasamos a explicar los ejercicios de su libro. ¿Ya? A ver, veamos por acá. Ahí está. Un ratito que lo vamos a ampliar para que se vea mejor. Ahí está, ¿no? Entonces, estoy desarrollando como ejemplo eh, de su libro clase, tema ángulos, que está en la página 11, ¿no? El ejercicio 1 y 2 y uno más, creo, ¿no? Porque el tiempo es corto y además demasiado tiempo también usted se cansa, entonces lo más básico y los ejercicios que a continuación son parecidos todos, ¿ya? Ahora, entonces, vamos a leer el problema, ya está desarrollado acá, vamos a ver el proceso, cómo salió, ¿no? Dice acá, si OM, acá está OM, es bisectriz, dice, es bisectriz, este OM es la línea bisectriz, recuerda que la bisectriz parte del ángulo y las partes iguales. ¿Pero de quién? Del ángulo AOC. De este ángulo AOC. O sea, de todo esto de acá, OM viene a ser su bisectriz. Quiere decir que este ángulo y esta parte de ángulo son iguales, ¿no? O sea, acá este angulito M
M o C vale 100. Como es bisectriz de A o C, significa que si esto vale 100, vamos a tratar para que ustedes observen bien, ojalá que salga lo que necesito, a ver, acá, a ver, vamos a ver, este angulito, ojalá que salga, a ver, no, bueno, a ver, no, necesito una vueltita, ¿ya? ¿No? Bueno, no, entonces, repito, este angulito de acá, ¿no? O sea, este angulito vamos a tratar de hacerlo con, a ver, para que vean, ¿ya? Este angulito de acá es lo mismo que todo este angulito de acá, ¿ya? Todo ese angulito de acá. Por eso, miren, se dan cuenta. Por ser OM bisectriz, significa que de A o C, dice entonces, la mitad para acá y la mitad para allá. Significa, si esto vale 100, esto vale 100 también. Listo. Ese es el detalle, hay que tener cuidado. Ahora, me dice que acá en la gráfica que A o B vale 20. Allá, profesor, vale 20. Y me piden hallar la medida del ángulo BOM. BOM. Si todo valía 100 y esto vale 20, por lo tanto, esta partecita, ¿cuánto será? Le estoy poniendo X, ¿no? Deducción, ¿no? Deducción. Era 100, entonces esta partecita 20, entonces esta partecita de acá, que está señalado, valdría 80. O simplemente le pongo una X, 20 más X igual a 100. Ahí está. Por eso la respuesta sale 80. Ah, otro ejemplo, problema número 3, parecido también. Casi la mayoría son los ejercicios parecidos. Simplemente repasar un poquito su teoría y desarrollar más, ¿no? Entonces acá tenemos también, dice, 3. Si ON, acá está punteada, ON es una recta, una línea que sale acá, desde O hasta N, bisectriz nuevamente, allá, pero tiene que ver de qué ángulo es el de la bisectriz, qué ángulo lo divide en dos partes iguales. En este caso lo divide al ángulo A o B, allá observo, A o B, A o B. Entonces, ON viene a ser bisectriz. En la gráfica me dan que esto es 2 φ. Esta letrita se llama 2 φ. Por lo tanto, como es bisectriz, esta recta significa, si este es 2 φ, esta partecita también vale 2 φ. ¿Por qué? Porque dice que es su bisectriz de este ángulo de acá, ¿ya? Ahora, esta partecita ya me dan también, este ángulo vale φ, dice. Entonces, todos los ángulos ya tengo φ, acá tengo 2 φ y acá tengo 3 φ, ¿ya? Ahora, si ustedes dan cuenta, acá, ¿qué ha sucedido? Acá, ¿qué ha sucedido ahí? Que están poniendo un cuadrito, ¿no? Automáticamente cuando ponen un cuadrito, ¿qué significa? Que eso vale 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo sumo los tres angulitos que se han formado acá, todo esto de acá, todo esto de acá, debe salir 90, ¿no? 90 grados, ángulo recto, ¿ya está? ¿Qué me piden allá? Me piden allá phi. Entonces, cuando vale phi? 2 phi más 2 phi más phi es igual a 90, ¿ya? 5 phi es igual a 90, para esto está multiplicando, pasa a dividir, phi valdría 18 grados. A ver, 5 por 8, 40, va 4, 90, se listo. Entonces, es el desarrollo del ejercicio 1 y 3, que se dan cuenta que son parecidos, son similares, el mismo procedimiento, ¿ya? Entonces, vayamos a ver otro ejemplo más, todavía tenemos tiempito. A ver. Ah, ya. Listo. Ratito. Listo, este es el problema. Otro problemita para que ustedes. Ya. Ahí está, ahí se ve mejor. Para que esté clarito, ¿ya? Listo. Entonces, es el problema número 6. Problema número 6 de su libro, página 14. ¿Ya? 3 ejemplos máximamente porque me dan tiempo acá, 15 minutos. Es suficiente para explicarles y ustedes hagan su trabajo. ¿Ya? En el gráfico dice, en este gráfico nos dice que la medida de A o B es el ángulo A o B, la medida del ángulo B o C vale 40.
y te dicen, no, así que acá ya no te dan cantidades, en su libro se dan cuenta, no va a encontrar alfa, beta y teta, no va a encontrar, sino que yo le estoy asignando para poder trabajar, ¿ya? Entonces yo le estoy poniendo que A o B vale alfa, B o C vale beta, y C o D vale teta. Esta figurita se llama teta, o también se le dice tita, ¿ya? Tita o teta, ¿ya? No se vayan a hacer chiste, ya listo. Ahora, entonces, de acuerdo a eso, miren, acá yo le he puesto 1, 2 y 3 para poder guiarme correctamente. La primera ecuación es I, la segunda ecuación es 2 y la tercera es 3. Entonces, acá estoy colocando ya de 1, o sea, de esto de acá, de 1. Entonces, de 1, ¿qué dice? Alfa más beta es igual a 40. ¿Por qué alfa más beta, profesor? Si acá dice otra cosa. No, pero lee acá, ve. M, medida del ángulo A o B. Medida del ángulo A o B. ¿Qué le he puesto? Alfa. Más medida del ángulo BOC, más medida del ángulo BOC. ¿Qué le he puesto? Beta. Ahí está. Alfa más beta sale 40. Del mismo modo, para la expresión 2, dice acá, medida del ángulo BOC, BOC. ¿Qué es? Beta. Acá está beta. Medida del ángulo COD, medida del ángulo COD, acá COD. ¿Qué le he puesto? Teta. Beta más teta dice que vale 60 en los. La siguiente expresión que es 3, de 3 dice acá. Alfa más teta es igual a 70. Seguramente ustedes ya se dan cuenta. Nuevamente, a ver, A o B, allá, A o B. ¿Qué le he puesto? Alfa. Más COD, dice. Entonces, COD, ¿qué le he puesto? Teta. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Simplemente sumar. Sumar. Alfa más alfa, 2 alfa. Beta más beta, 2 beta. Tita más tita, 2 teta. Al sumar, también acá sumamos esto de acá. Sumamos miembro a miembro, así se denomina sumar miembro a miembro. Entonces acá también sumamos 40 más 60, 100, más 70, 170. Si me doy cuenta, todos tienen mitad. Entonces le saco mitad, mitad, mitad y mitad. Sacarle mitad quedaría mitad, quedaría alfa, mitad quedaría beta, mitad quedaría teta. Y mitad de 170, 85. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me piden? Me están pidiendo calcular medida del ángulo A o B. La medida del ángulo A o D. A o D. A o D. La figura A o D. Por lo tanto, todo esto de acá me piden. Es el peso X. Por lo tanto, X es igual a alfa más beta más teta. Y esta es la respuesta. Alfa más beta más teta. 85. Por lo tanto, X es 85. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, se ponen a trabajar de manera ordenada. Nuevamente repito, los ejercicios que hay espacio en el libro, lo hacen en el libro. Los que no, en su cuaderno, con su procedimiento. Bueno, así trabajando y cualquier consulta, entren al Facebook para el día de mañana que está programada para poder explicarles alguna duda también. Me hacen llegar por comentarios. Ya jóvenes, buenas noches y suerte.